Tengo el gusto de presentar al doctor Facundo Manes. Soy María Teresa Lugo del Instituto Internacional de Planeamiento de la Educación de la UNESCO. Así que bueno, lo voy a presentar a Facundo para darle la palabra para esta conferencia. Facundo es presidente de la Fundación INECO para la Investigación en Neurociencias de la Argentina, Neurociencias y Educación. ¿Qué es importante para el aprendizaje? ¿Qué tema, no? Me parece que nos va a convocar a reflexionar y a pensar muchas cuestiones vinculadas con la calidad de la educación, qué hacemos, qué obstáculos, qué facilitadores. Facundo nació en Quilmes y creció en Arroyo Dulce y Salto, al norte de la provincia de Buenos Aires. Es neurólogo y neurocientífico, graduado en la Universidad de Buenos Aires y en la Universidad de Cambridge, en Inglaterra, donde obtuvo su doctorado en ciencias. En 2001, Facundo regresó a la Argentina y creó el Instituto de Neurología Cognitiva INECO y el Instituto de Neurociencias de la Fundación Favaloro. También creó y preside actualmente la Fundación INECO para la Investigación en Neurociencias Cognitivas. Es profesor de prestigiosas universidades del exterior y ha publicado más de 215 trabajos científicos en las revistas internacionales más prestigiosas de su especialidad. Facundo Manes está convencido de que la riqueza de un país se mide por el capital humano, por la educación, por la ciencia y la tecnología, y que allí está la base del desarrollo social. Hace varios años que recorre la Argentina brindando charlas con el fin de invitar a la sociedad civil a comprometerse con la construcción de esta sociedad del conocimiento. Así que, Facundo, te doy la palabra. Gracias por la generosa introducción. Feliz día. Y bueno, es un honor estar acá para conversar sobre el valor de la educación. Mi historia personal, como la de muchos argentinos, está marcada por lo que mis docentes y toda la educación pública me brindó. Por eso, cada vez que puedo lo digo, para mí la educación no es un eslogan, un cliché, una frase hecha. Es la única arma que tuve para cumplir mis sueños, para tener la autoestima necesaria para lograr una voz en mi área y en mi sociedad, en mi comunidad. Y estoy acá frente a ustedes por la educación pública. No estaría acá si no hubiese sido por la educación pública. Me invitaron a que conversemos unos minutos sobre educación y neurociencias. Y todos sabemos que estamos en una era de cambio tecnológico y social muy importante. Y veo amigos en el auditorio como Viviana que tienen esto muy claro, que estudian y trabajan entendiendo estos cambios tecnológicos y sociales. Pero como neurocientífico, me gustaría remarcar que nuestro cerebro, el cerebro que todos disfrutamos hoy, en términos anatómicos, es similar al cerebro de un antepasado nuestro de hace 20.000 o 30.000 años. Es el mismo cerebro hace miles de años que el actual, sin embargo, el actual tiene que lidiar con una demanda de información permanente. ¿Cómo lo hace? ¿Cómo hace el mismo cerebro de hace 20.000, 30.000 años para estar todo el día conectado, recibiendo información, chequeando Facebook, Twitter, email, la web, un diario, otro diario, información, otra vez al WhatsApp, con un costo? Es el mismo cerebro hace miles de años lidiando con muchísima demanda de información. ¿Cómo lo hace? Bueno, en principio con un costo cognitivo. Lidiar con esta información permanente nos estresa, nos genera ansiedad, nos agota los recursos cognitivos y nos hace menos inteligentes. El cambio de tarea permanente, la multitarea, el multitask, produce un costo cognitivo. Hay estudios que muestran
que uno cuando está permanentemente cambiando de tarea y conectado, tiene disminución incluso en un aspecto de la inteligencia, no toda la inteligencia que podemos medir los científicos, que es el coeficiente intelectual. Como ven, las investigaciones científicas sobre la conducta humana y el funcionamiento del cerebro nos dan información valiosa sobre cómo los seres humanos enseñamos y aprendemos. Y es casi obvio que la ciencia que contribuye a entender cómo nuestro cerebro enseña y cómo nuestro cerebro aprende, tiene algo para decir en la educación. Las neurociencias, que es la disciplina a la que me dedico, puede realizar contribuciones importantes para facilitar la comprensión de procesos cognitivos claves para la enseñanza-aprendizaje. Por ejemplo, la neurociencia estudia la memoria, los procesos de memoria, de atención, de lenguaje, la lectoescritura, las funciones ejecutivas de planificación, de toma de decisiones. La neurociencia también estudia la creatividad, cómo surge la creatividad en nuestro cerebro, cómo la emoción regula nuestra conducta, entre muchas otras funciones del cerebro que estudia la neurociencia. Y también las neurociencias modernas son muy importantes para entender situaciones de riesgo de aprendizaje. Por ejemplo, la dislexia, la discalculia, y así ofrecer beneficios para muchísimos, diría millones de chicos en el mundo. Sin embargo, aunque pueda enfatizar el potencial de las neurociencias como una herramienta para contribuir a la educación, la transición de nuestro laboratorio, del laboratorio al aula, no es sencilla. Y antes de avanzar, quiero aclarar algunas cosas sobre esto. Y esto es importante remarcarlo por el interés general que despierta la neurociencia en todo el mundo. El expresidente Obama, si ustedes van a YouTube después de esta charla, porque quieren verificar esto, un año antes de dejar la presidencia, lanzó la iniciativa del cerebro en Estados Unidos y puso la neurociencia como prioridad de la ciencia americana, para entender quiénes somos, para afrontar epidemias globales. Hoy la enfermedad del cerebro es la principal causa de discapacidad en el mundo. Europa está invirtiendo muchísima plata en entender el cerebro, China, Japón. O sea que no es un fenómeno local el interés de la neurociencia. En todo el mundo hay un gran interés en la neurociencia. Si ustedes viajan y se quedan una semana en Madrid, en Roma, en Londres, en Nueva York, van a ver que los diarios de esas ciudades o del país, de esos países tienen alguna nota sobre el cerebro. O sea que me gustaría remarcar algunas cosas en este interés general que hay en el mundo sobre las neurociencias. Hay interpretaciones incorrectas de investigaciones científicas que se trasladan a la comunidad. Hay neuromitos o creencias sin base científica que también impactan en la educación. Algunos de ellos son, por ejemplo, uno de ellos es que usamos el 10% de nuestro cerebro. Eso es falso. En este momento su cerebro está cambiando. Esto es un avance de la neurociencia. Antes se pensaba que luego de la adolescencia ya el cerebro quedaba fijo. Y les guste o no esta charla, o estén pensando incluso en otras cosas, o si están pensando incluso en otras cosas, su cerebro está reorganizándose, generando nuevas conexiones permanentemente. Y mi cerebro está cambiando. Usamos todo el cerebro, aun cuando no hacemos nada. Por eso es muy importante descansar y es muy importante aburrirse. Porque cuando no hacemos nada, procesamos. El cerebro tiene una red que se llama red en reposo, en inglés se llama default network. Cuando no hacemos nada,
el cerebro procesa organizadamente con redes específicas la información que adquirimos antes. O sea que es falso que usamos el 10% del cerebro. El que dijo eso usa el 10% del cerebro. También es otro neuromito que el cerebro izquierdo es el sitio de la racionalidad y el derecho de la creatividad. Ambos hemisferios están conectados por millones de fibras y trabajan como una unidad. También es falso, es el neuromito, que existe un estilo de aprendizaje visual, otro auditivo, otro kinestésico. Estas concepciones y otras sin sustento pueden llevar a la implementación de prácticas educativas desacertadas. Las neurociencias modernas, la psicología y las ciencias del comportamiento dan cuenta sobre ciertos aspectos del aprendizaje escolar, pero de ninguna manera pueden ofrecer recetas mágicas. Toda decisión sobre cuestiones educativas no puede ni debe ser espamódica ni unidireccional. Se requiere para eso la reflexión crítica, la elaboración interdisciplinaria, el diálogo y el consenso entre todas las disciplinas. Es en el encuentro entre disciplinas, educadores, psicólogos, científicos sociales, neurocientíficos, donde surge la interacción que podría producir mejorías en las capacidades de enseñanza y aprendizaje. Y en todo esto existen hombres y mujeres imprescindibles. Son ellos quienes verdaderamente construyen los puentes entre las teorías y las prácticas de enseñanza y aprendizaje, quienes conocen cabalmente la realidad de cada aula, quienes día a día trabajan con sus alumnos, promueven el conocimiento y le brindan factores claves importantes para el aprendizaje, que son irreemplazables por la tecnología, como el contacto humano, el ejemplo, el afecto, la inspiración, la mirada social. Estos son los maestros y las maestras. Ustedes. Eso es irreemplazable. Básicamente el cerebro aprende cuando algo nos motiva, nos inspira y nos produce un ejemplo. Por eso el ser humano es irreemplazable. La educación a distancia, yo fui rector hasta hace muy poco tiempo de la Universidad Favaloro y venían mucha gente con proyectos de investigación a distancia, de educación a distancia. Y si yo hubiese sido rector como antropólogo o como ingeniero, quizás hubiese mirado con mayor interés la educación a distancia, pero como era rector y soy neurocientífico, le daba un rol interesante de complementario a la educación personal. Pero no pensaba nunca, y no pienso, que la educación a distancia va a reemplazar el contacto humano, porque nuestro cerebro no ha cambiado en miles y miles de años. Esto no quiere decir que no sea complementario. De hecho, yo hoy me educo también en muchas cosas con YouTube, con videos. Está muy bien, pero es complementario. Nunca va a reemplazar al contacto humano. Hay un estudio que yo siempre cito de Patricia Kull, una neurocientífica americana, donde agarró a chiquitos de entre 4 y 6 años, no me acuerdo bien la edad, de Estados Unidos, que nunca habían estado expuestos a otro idioma que el inglés. O sea, en su casa se hablaba inglés, en su barrio se hablaba inglés, en el colegio se hablaba inglés, en el club se hablaba inglés. Nunca habían escuchado otro idioma, básicamente. A los chiquitos los dividió en 3 grupos. A un grupo les puso un chino real, como estoy yo ahora acá, a enseñarles chino por un tiempo determinado con un sistema, una técnica específica. Al segundo grupo de chiquitos, el mismo chino por televisión. Y al tercer grupo de chiquitos, el mismo chino, pero los chiquitos lo escuchaban con auriculares. Los 3 grupos recibieron la misma dosis de chino. El mismo chino, la misma técnica,
la misma hora de enseñanza. Cuando terminó el estudio, los chiquitos que tuvieron contacto personal con el chino podían diferenciar palabras en chino como chiquitos de su edad de Pekín. Los otros dos grupos que tuvieron la misma dosis del chino, el mismo chino, escucharon lo mismo, la misma técnica pedagógica, lo mismo, no habían aprendido nada. La única diferencia fue el contacto humano, el contacto personal. Por eso la tecnología es complementaria y ayuda mucho, pero no va a reemplazar a lo más importante, que es el docente, el maestro, la maestra. Es complementaria la tecnología. Ahora, ¿qué sabemos desde la neurociencia o desde la ciencia sobre cómo aprendemos realmente? Bueno, desde que nacemos nos la pasamos aprendiendo. Así como procesamos información y construimos esquemas mentales, mindset en inglés, nosotros vamos por el mundo en forma automática con nuestras anteojeras, con nuestros esquemas mentales que construimos, porque no podríamos vivir en el modo racional, analítico, deliberado. Entonces, creamos esquemas mentales, esquemas de pensamiento, para poder reflexionar, tomar decisiones rápidas y actuar. Los porteños son todos agrandados, los alemanes son todos honestos. Así vivimos con muchos esquemas mentales que construimos, cada uno tendrá el que quiera, pero así vivimos. Vamos aprendiendo desde que somos chiquitos permanentemente. El aprendizaje es tan importante en la vida, tan central, que es imprescindible y primordial tratar de comprender sobre cómo se produce en nuestro cerebro el aprendizaje y cómo se pueden mejorar estos procesos en lo individual, pero también en lo social. Gracias al avance de la neurociencia, hoy sabemos que en su desarrollo nuestro cerebro en cierta manera se va esculpiendo. Así, las conexiones neuronales se van modificando. Se modifican a lo largo de la vida como producto del aprendizaje y también como producto de la interacción con el medio. Esta capacidad del cerebro de reordenarse, de reorganizarse ante la experiencia, se llama plasticidad neuronal. Y da cuenta de que los conocimientos y habilidades que adquirimos no son estáticos, sino que están en constante cambio. Aprender es muy bueno para el cerebro, genera nuevas conexiones, protege al cerebro. Aprender es un factor de protección para nuestro cerebro. Uno genera reserva cognitiva cuando aprende. Y cuando les decía que el aprendizaje no es estático, es muy importante porque otro esquema mental que muchas veces tenemos, yo no sirvo para aprender un idioma. O yo no sirvo para matemática. O los chicos dicen, yo no soy bueno para matemática. O uno le dice a los hijos, vos no sos tan bueno para matemáticas, sos bueno para arte. Lo que hoy muestra la ciencia es que la inteligencia, que para nada la puede medir la ciencia, la inteligencia humana es mucho más compleja que lo que puede medir la ciencia, que es el coeficiente intelectual. La ciencia puede medir un aspecto de la inteligencia, pero para nada toda la complejidad de la inteligencia humana. Pero aún lo que podemos medir es flexible. Si mi hijo, Pedrito, de 10 años, tiene talento para la matemática y no estudia y le va bien en las pruebas, y yo le digo, Pedrito, sos un genio, no estudiaste y te fue bien, le estoy haciendo un grave daño. Porque en unos años Pedrito va a pensar que tiene un talento para la matemática y no va a trabajar, no va a invertir tiempo, no va a ser tesonero. ¿Y saben qué? Puede disminuir el talento para la matemática. Si Pedrito no tuviera talento para la matemática y le cuesta matemática, yo le digo, mira, no pasa nada. Trabajá duro, tratá de que te motive de una manera de aprender matemática. Lo importante es la tenacidad, el esfuerzo, la perseverancia. En unos años Pedrito podría mejorar el talento matemático. Uno a veces, y esto pasa con los idiomas, se pone esquemas mentales. Yo no soy bueno para la matemática, yo no puedo ya aprender un idioma. La inteligencia humana, la capacidad humana es más flexible. Si uno tiene tenacidad, perseverancia, trabajo, puede uno mejorar inclusive
capacidades del cerebro humano. Y si uno puede tener talento natural, pero no las usa, no tiene perseverancia, tenacidad, uno puede disminuir esa capacidad innata. Prácticas planificadas y mediadas son las que típicamente desarrollan las instituciones educativas. En este sentido, los contenidos curriculares y objetivos para cada etapa, los modelos pedagógicos y la distribución del tiempo en las jornadas se apoyan en supuesto como cómo aprendemos. Es así que el diálogo entre muchas disciplinas puede contribuir al desarrollo de una educación de mayor calidad que provea las bases para que todos aprendamos y todos desarrollemos plenamente el máximo de nuestro potencial. Muchos estudios científicos sobre el comportamiento humano, el funcionamiento del cerebro y la psicología experimental han mostrado alguna evidencia sobre factores que promueven o facilitan el aprendizaje. Ustedes muchos lo saben, pero yo los voy a repetir igual a algunos. Tener una buena nutrición es esencial para el aprendizaje. Parece algo obvio, pero en nuestro país, en Argentina, en mi país, un país que produce alimentos para 10 argentinas, hoy de 10 chicos de 10 años, alrededor de 4 tienen algún tipo de malnutrición. Hay muchos, lamentablemente, que tienen hambre. Un estudio o un reporte de la BBC hace unos días muestra que en Argentina hay 1,5 millones de personas con hambre. Y muchas veces hacemos campañas contra el hambre, que está muy bien, pero lo que quiero aclarar es que comer algo, una torta frita, una papa, saca el hambre. Igual no lo resolvimos los argentinos, pero no nutre bien. Estoy hablando de, aunque no haya hambre, uno puede comer mal y tener malnutrición. Y de 10 chicos en Argentina hoy, de 10 años, 4 tienen algún tipo de malnutrición. Así que no es algo obvio decir que tener una buena nutrición es clave para el aprendizaje. La exposición crónica a situaciones de estrés puede generar efectos adversos en el aprendizaje. Y vivir en la pobreza produce un estrés mental crónico. Y la mitad de los adolescentes en nuestro país viven en situación de pobreza. Pero hay otros tipos de estrés mental. Depresión en los chicos, ansiedad, maltrato. El ejercicio físico beneficia la capacidad para aprender. Uno tiene bastante adquirido que el ejercicio físico impacta en el cuerpo y en el sistema cardiovascular. Pero hacer ejercicio físico regular aumenta las conexiones cerebrales, refuerza el ánimo y aumenta la creatividad o el pensamiento creativo. O sea que además de un impacto en el cuerpo y en el sistema cardiovascular, el ejercicio físico tiene un impacto en el cerebro que facilita el aprendizaje. Hacer deporte regularmente prepara el cerebro para aprender mejor. Dormir lo suficiente promueve los procesos de memoria y aprendizaje. El sueño beneficia la consolidación, la reestructuración, la generalización y el recuerdo selectivo de la memoria o de la información adquirida. Contrariamente, la falta de sueño se asocia con menos atención en el día, olvidos, irritabilidad y menor capacidad para realizar tareas que requieren gran esfuerzo y control mental. Otro punto importante de las ciencias que pueden contribuir al aprendizaje es conocer que en la adolescencia el reloj biológico, los ritmos circadianos cambia y en la adolescencia los chicos se vuelven más nocturnos, naturalmente. Es biológico esto, no es un problema social. Esto se explica por cambios biológicos naturales y no por cambios de hábitos, como muchos creen. Esto hace que el horario de alerta en la adolescencia, en el horario de alerta estamos más dispuestos a aprender, este horario de alerta en la adolescencia se corre unas horas.
Por eso los jóvenes suelen tener más somnolencia en la mañana, temprano. Esto impacta en el aprendizaje. Y en base a esta evidencia bastante consistente de la ciencia, muchos en el mundo sugieren que el horario de ingreso en esta etapa debería retrasarse un poco. Otra estrategia que se podría hacer es que las actividades más demandantes cognitivamente sean un poco más tarde. También sabemos desde la ciencia que es importante la distribución del aprendizaje en el tiempo. Expandir los espacios de descanso entre los aprendizajes afecta de manera positiva el aprendizaje a largo plazo. Los intervalos largos entre periodos de estudios son ideales para retener más conceptos. Cuando una o un estudiante interactúa y participa activamente con el conocimiento, la información se puede integrar y consolidarse en forma más fácil. Otro aspecto es lo que básicamente le dije antes, que las creencias acerca de la capacidad de uno de aprender influyen en el desempeño y en la motivación. Muchos estudios mostraron que estudiantes que piensan que sus capacidades cognitivas y de aprendizaje son flexibles o maleables están más dispuestos a asumir riesgos y a asumir tareas demandantes y a ampliar conocimientos. En cambio, los estudiantes que creen que tienen talentos fijos y rasgos fijos suelen centrarse más en los objetivos de su rendimiento y son más reacios a asumir riesgos o tareas difíciles y son más sensibles al comentario negativo. Otra cosa que sabemos bien desde la ciencia, con muchos estudios, con mucha evidencia, es que cuando los estudiantes están intrínsecamente motivados, que nos pasa a nosotros también en la vida, porque uno tiene que aprender permanentemente. Hoy también lo que sabemos del cerebro es que hasta el último día de nuestra vida hay que aprender. Necesitamos aprender. Uno debe jubilarse de su trabajo, pero uno nunca debe jubilarse de lo que le apasiona. Los estudiantes que están más intrínsecamente motivados tienen más probabilidades de mejorar el aprendizaje, organizar la nueva información de manera eficaz y relacionarla con lo que más saben. Así que la motivación es clave y el rol del docente es motivar. Ahora vamos a hablar de eso. Otro aspecto fundamental es la capacidad de jugar. Jugar es muy bueno para el cerebro y es muy bueno para el aprendizaje. Y jugar a toda edad. A los adultos de acá les digo, ¿cuál fue la última vez que jugaron? Jugar es importante en todas las edades y impacta en el aprendizaje. También ser capaz de autodirigirse y tomar el control del propio aprendizaje es un elemento vital para organizar y alcanzar los objetivos escolares. Hay bastante evidencia de que la autoevaluación, que el estudiante reflexione sobre lo aprendido fuera de clase, mejora en diferentes situaciones y temas el rendimiento y la retención a largo plazo. Lo voy a repetir nuevamente, hacer hincapié o mucho hincapié en que la inteligencia o el talento son innatos o atributos innatos y fijos, aumenta la vulnerabilidad al fracaso, el miedo a los desafíos y la apatía para aprender y mejorar. O sea que uno tiene que decirle que la tenacidad, la perseverancia, y uno tiene que decírselo a uno también para aprender idiomas, matemática, a cualquier edad. Ahora, al comienzo de la charla, y citaba a Viviana que trabaja en esto, en el cambio tecnológico, social y el aprendizaje, al comienzo de la charla decía que este futuro es hoy, el futuro del cambio tecnológico y social ya está pasando en el mundo. Ahora, estos cambios también implican desafíos para la educación y el trabajo, principalmente para los más jóvenes, pero también para todos. Los jóvenes deben contar con habilidades para conseguir y desempeñarse en empleos que todavía no existen. Los jóvenes tienen que ser flexibles cognitivamente, poder adaptarse a los cambios que suceden en el mundo en forma rápida, y eso marcará las diferencias. Los jóvenes que puedan adaptarse a esto
tendrán más chances de cumplir sus sueños. Y el valor diferencial hoy está en el conocimiento, en este músculo que tenemos que ejercitar, que tenemos entre las dos orejas. Ningún político, ningún dirigente, por más buenas intenciones que tenga, nos va a conseguir trabajos, porque el mundo está cambiando y hoy los trabajos dependen de la creatividad, de la innovación, de las ideas, del conocimiento. Así que todos tenemos que volver a la escuela. Todos tenemos que volver a la escuela. El país tiene que volver a la escuela, el continente tiene que volver a la escuela. Las mejores herramientas que podemos darles a nuestros hijos y a nuestras niñas son la capacidad de leer y comprender lo que leen, la comprensión de las operaciones matemáticas básicas y competencias socioemocionales. A partir de esta base construimos las herramientas más valiosas. La herramienta más valiosa de hoy es la capacidad de aprender a aprender. La persona que pueda aprender a aprender va a estar en mejores condiciones de cumplir sus sueños y objetivos. Hay bastante consenso en la comunidad científica y en la comunidad educativa, en ustedes, acerca de qué habilidades mentales, qué habilidades cognitivas son imprescindibles hoy. Una de ellas es la destreza para resolver problemas complejos. Es decir, encontrar respuestas novedosas a situaciones difíciles. También la creatividad humana es esencial. Y les cuento que desde la neurociencia hoy sabemos que en términos de creatividad la inspiración es para amateurs. Yo no sé si les pasó a ustedes, pero a mí antes de estudiar el cerebro me pasaba que porque era yo pensaba que porque era yo iba a tener suerte. Antes de morirme, yo tenía en ese momento 16, 17 años, no empecé a estudiar medicina, o 20 años, todavía estudiaba medicina, pero no el cerebro. Aunque estudiaba en mi carrera de medicina la anatomía, no estudiaba los procesos creativos. Yo pensaba que, como era yo, iba a tener suerte, algún día antes de morirme, sí me iba a ocurrir una idea genial, así de la nada iba a aparecer una idea genial. No sé si tuvieron el mismo pensamiento, pero no les va a pasar. A no ser que cumplan ciertos procesos previos que aumenten las chances de que surja el momento creativo, el momento ajá. Uno es la preparación, que puede requerir años. El segundo proceso, luego de la preparación, es la incubación, es pensar obsesivamente un dilema. No quiere decir ser obsesivo compulsivo, que es otro tema, es ponerse obsesivo con un dilema, con un problema que puede durar semanas, días u horas. El pensamiento obsesivo refuerza las ideas. Pero uno puede tener preparación en un tema, años, o uno puede incubar un dilema dentro de esos temas que uno es experto o de varios temas y relacionarlos, y no puede surgir el momento creativo. Generalmente hay un tercer proceso en donde surge el momento ajá, el momento creativo, que es cuando no hacemos nada. Cuando estamos, en mi caso, cuando me baño. A la mañana cuando me baño, tengo enseguida algo para anotar porque suele surgir. Pero también cuando uno está en el colectivo medio dormido, cuando está en un auto atrás dormido, o cuando está durmiendo, o cuando está entredormido, o cuando está tirado en el sillón. Porque como les dije, cuando no hacemos nada, el cerebro tiene una red que se llama red en reposo, que procesa información que adquirimos antes en forma organizada. Además, para aprender, para crear, para que surja el momento ajá o el momento eureka, hay que estar un poco loco, no mucho. Y hay que estar preparado para equivocarse. Y esto es muy importante porque las instituciones educativas, la familia, la sociedad, las empresas, estigmatizan el error. Uy, se equivocó, uy, se va a equivocar, uy, me voy a equivocar. Hay que equivocarse. Nadie hizo algo importante sin haberse equivocado muchas veces antes. Galileo acerca de la velocidad de la luz, Steve Jobs acerca de un celular que nos cambió la vida a muchos. Hay que equivocarse. Y además hay que tratar de vivir en un contexto creativo. Así que
todos tenemos el potencial creativo. Eso es muy importante porque en Grecia se pensaba que la creatividad provenía de las musas, en Florencia se pensaba que la creatividad estaba confinada a una élite. Hoy sabemos que todo cerebro tiene la capacidad de ser creativo, pero para eso hay que prepararse años en algo, incubar, segundo proceso, ponerse obsesivo con una idea y luego relajarse, donde seguramente surge el momento creativo. Paul McCartney escribió Yesterday, la melodía de Yesterday, soñándola. Ahora yo, si Dios quiere, toco madera, no sé, pero no sé para qué vivir tanto, pero si no tengo un accidente, una enfermedad, puedo vivir como cualquiera de ustedes 90 años. Si vivimos 90 años vamos a dormir 30, porque uno duerme un tercio de la vida. Y yo por lo menos, no sé ustedes, pero nunca voy a soñar Yesterday. Porque no soy músico, no tengo preparación. Paul McCartney soñó Yesterday, pero él tenía años de músico, tenía preparación. Y en los últimos días y semanas estaba obsesivo con esa melodía que no salía. Se relajó y salió. Por eso le dije que en términos de creatividad, la inspiración es para amateurs. Nadie se inspira y aparece. Hay preparación, hay incubación, hay un poco de locura, hay pérdida del miedo, hay relajación, hay un contexto creativo. La intuición y el contacto humano también será insustituible. La inteligencia emocional y social va a ser un requisito, y es un requisito en la actualidad. Porque nosotros somos seres sociales. Para liderazgo, uno requiere más inteligencia social y emocional que el coeficiente intelectual. Hay gente con alto coeficiente intelectual que no es buena liderando. Cuando yo vivía y trabajaba en Cambridge, en Inglaterra, había 2 matemáticos que habían ganado el equivalente al Premio Nobel de Matemática. Pero Simon Baron Cohen, un psiquiatra infantil de Cambridge, hizo un experimento con ellos, le mostraba mis fotos de miradas con expresiones emocionales. Y estos matemáticos geniales no podían reconocer la emoción de una mirada. Menos mal que esos matemáticos eran los matemáticos en Cambridge y no eran los rectores. Porque se hubiese fundido Cambridge con esos matemáticos. El rector quizá no tenía el coeficiente intelectual de los matemáticos, pero el rector tenía la viveza para competir con Oxford por los mejores estudiantes, para ir a Londres a recibir plata para mantener Cambridge, a buscar los mejores estudiantes, a manejar el ego de los profesores, para representar el grupo. Así que las habilidades socioemocionales, la intuición van a ser y son claves en la actualidad. La capacidad de manejar equipos y interactuar con otras personas. Ahora, ¿cuánto tiempo vamos? ¿Y tengo? Tengo 10 minutos. ¿Vamos bien o ya están todos dormidos? Bueno, quiero hablar del rol del docente en estos 5 minutos que tengo y de alguna reflexión social y después podemos hacer un par de preguntas. Cuando yo crecí en Arroyo Dulce y luego en Salto, yo era curioso, como lo soy ahora. Y aparecía el docente con el guardapolvo blanco y nos decía, por ejemplo, San Martín cruzó los Andes. Y yo abría los ojos así, porque no sabía. El docente me transmitía información que yo no conocía. Y eso me generaba respeto, admiración. Hoy, mi hijo Pedrito, que tiene la misma edad que yo tenía en Arroyo Dulce y en Salto, con este aparatito y acceso a Internet, tiene más información que cuando el presidente de Estados Unidos decidió conquistar la Luna. Con todos los servicios de inteligencia disponibles en esa época, de las Fuerzas Armadas, de los militares, de la CIA, del FBI, el presidente de Estados Unidos, cuando decidió conquistar la Luna, tenía menos información de la que tiene un chiquito de 7, 8, 10 años con acceso a Internet hoy. Entonces yo le dije que uno aprende, básicamente el cerebro humano aprende cuando algo nos parece un ejemplo, nos motiva, nos inspira. Y hoy el que tiene información no inspira, porque la información está disponible. Nos guste o no, la información está disponible y va a estar cada vez más disponible. Entonces el docente no tiene ya el rol de transmitir la información, porque la información está. Eso no quiere decir que el docente va a ser reemplazado, porque como les dije, el contacto humano, el ejemplo, la inspiración, la motivación son irreemplazables por la tecnología. Pero va a cambiar el rol del docente. El rol del docente no es transmitir la información, porque la información está disponible y cada vez va a estar más disponible, pero el rol del docente va a ser motivar, actuar como ejemplo, inspirar, contener, ver qué se hace con esa información que está disponible, cómo se genera nueva información, ver cómo se trabaja en equipo para procesar esa información.
ver cómo comunicar esa información. El docente tiene nuevos, importantes roles, pero ya al cerebro no le produce tanta atracción que alguien transmita información porque la información está disponible. Algo que a mí me sorprendía y a muchos de ustedes cuando éramos chicos, que alguien tenía información, hoy ya no sorprende. Eso no quiere decir que el rol del docente sea menor, al contrario, tiene un mayor rol. ¿Qué hacemos con esa información? ¿Cómo generamos nueva información? ¿Cómo comunicamos esa información? Por eso hay que revalorizar el rol del docente. En la Argentina, lamentablemente, en las últimas décadas, ser docente no es considerada como se la merece. El docente, o ser docente acá, debería ser la profesión más respetada. ¿Qué profesión es más importante que formar a los futuros médicos, jueces, periodistas, presidentes, ingenieros, emprendedores? No hay un rol más importante en la sociedad que el docente. Y el docente es y seguirá siendo clave a la hora de inspirar, de motivar y formar a las próximas generaciones. Como todos sabemos, este año fue el Mundial de Fútbol, ocurrió el Mundial de Fútbol. Y en la Argentina estamos fascinados con traer la copa, cosa que no pasa. Ahora, si hubiera un mundial del conocimiento, que en realidad hay y se juega todos los días, en la Argentina no clasificaríamos, no iríamos ni al mundial. Para llegar a ser científico, médico, piloto, periodista, artista, tenemos que nutrirnos bien, tenemos que tener educación de calidad, tenemos que poder ir a la universidad. Y hoy en la Argentina mucha gente no se nutre bien, no tiene educación de calidad, vive en la pobreza, no accede a la universidad. La revolución del conocimiento que tiene que surgir de abajo para arriba, desde la sociedad hacia los dirigentes, porque ningún dirigente cuando está en el poder, y eso es entendible, puede pensar más allá de la próxima elección. La sociedad tiene que pensar los grandes cambios sociales. Como pasó con la democracia, la sociedad exigió democracia y hoy mal o bien en nuestro país tenemos democracia. El nuevo paradigma por el cual debemos luchar es la revolución del conocimiento, que no solo es la educación, es nutrir bien a los chicos, es discutir en serio la pobreza para poder erradicarla. La pobreza no es solo una variable económica. La revolución del conocimiento implica fortalecer el sistema universitario, el sistema científico, tecnológico y favorecer el vínculo con el sistema productivo. La revolución del conocimiento implica también invertir en comunicaciones, industrias creativas, el desarrollo de software, de transferencia tecnológica. Además, debemos combatir el deterioro ambiental al tiempo que alentamos a ingenieros, científicos e investigadores a desarrollar nuevas fuentes de energía sustentables. Debemos capacitar a nuestros trabajadores para mejorar la infraestructura. Y también tenemos que tener instituciones fuertes, sólidas, transparentes. Todo esto es parte del paradigma del conocimiento que necesitamos como sociedad en la Argentina y me animo a decir en la región. Pero por sobre todo debemos cuidar y proteger a los cerebros de nuestra sociedad. Hoy la riqueza de los países son los cerebros de los ciudadanos, ya no los recursos naturales como lo fue en una época o incluso el capital financiero o el sistema financiero. Argentina tiene recursos naturales, no tanto como creemos, pero tenemos grandes recursos naturales, pero tenemos en forma conservadora 30% de la pobreza. Si somos más flexibles y multidimensionales, en mi opinión hay más pobreza en Argentina, porque no es solo una variable económica la pobreza. O sea que recursos naturales per se no genera riqueza hoy en el mundo. La riqueza se produce con las ideas, con la capacidad de generar y aprovechar el conocimiento. Pero para eso tenemos que proteger los cerebros. Tenemos que acabar con la inmoralidad que hace que aproximadamente la mitad de nuestros niños y adolescentes estén malnutridos y vivan en la pobreza, expuestos a peligros y sin acceso a la educación y a la salud de calidad. La salud es otro tema en la revolución del conocimiento, porque la salud se está dejando de ver como algo relacionado solamente con enfermedades, sino se está viendo como
de gran impacto en la economía y en la prosperidad de los países. Y pasa a nivel personal. Uno, si no tiene salud, no puede producir. Así que la salud también es parte de esta revolución del conocimiento. Quizás me han escuchado algunos de ustedes decir esto, pero lo quiero decir también hoy. El crecimiento económico sin inversión en desarrollo humano, que es un poco la revolución del conocimiento y que implica una nutrición adecuada, educación de calidad, salud, infraestructura, ciencia, cultura, instituciones. El crecimiento económico per se sin desarrollo humano no es sostenible, no reduce la desigualdad y no podrá conducir a un futuro con verdadera equidad social. Por eso cuando decimos inversión en conocimiento o revolución del conocimiento, estamos también hablando de desarrollo social para el presente y para el futuro. Tenemos que entender de una vez por todas que nuestro activo más importante son nuestros jóvenes y niños, su inteligencia y su potencial. Si los formamos y si los acompañamos, tenemos más chance de que nos vaya bien. Si los descuidamos, seguro que fracasaremos. Es bastante simple la ecuación. El conocimiento debe ser nuestra obsesión como sociedad. Debemos todos pensar una revolución del conocimiento donde la educación tenga un lugar fundamental. Debemos comprender que en el contexto actual el conocimiento es la mejor política económica para la Argentina y para la región. Tenemos que desterrar el mito que somos un país rico. Somos un país pobre. El mundo cambió y hoy la riqueza es el conocimiento. Si no entendemos esto, nos va a ir mal. Vamos a quedar atrás. El mundo no nos espera. En Argentina tenemos que decir la verdad. Somos un país potencialmente rico, pero no somos un país rico. Tenemos materias primas, pero como dije varias veces en la charla, la riqueza de los países es la capacidad de generar y aprovechar el conocimiento y las ideas. Generar valor agregado. El segundo país que exporta alimentos en el mundo hoy es Holanda, un país pequeño, altamente poblado, que le ganó territorio al mar. Después de Estados Unidos no viene ni China, ni India, ni Brasil, ni Argentina en la exportación de alimentos. Viene Holanda, porque hace unas décadas hicieron una política de Estado entre sindicatos, empresarios, dirigentes de todas las áreas y dijeron en forma estratégica vamos a generar valor agregado en nuestros alimentos y vamos a exportarlo. Incluso compran materias primas en otros países, le ponen valor agregado, pues desde marketing a diseño a lo que sea, y lo exportan. Y ganan mucho más exportándolo que el país que tiene las materias primas. Eso es el mundo actual. Si no entendemos eso, y eso es educación, es conocimiento, es salud, es infraestructura. A veces tenemos el sesgo cognitivo, le dije al principio de la charla que funcionamos con sesgos, y tenemos el sesgo que tenemos que crecer económicamente. Yo desde que soy chico escucho economistas que nos dicen que tenemos que crecer y luego, cuando crecemos, invertir en salud, en ciencia, en educación, en la pobreza. Es al revés. Primero tenemos que invertir en erradicar la pobreza, en nutrir a los chicos, en educación de calidad, en ciencia, tecnología, y luego vamos a adquirir la riqueza. Los países ricos no son ricos y luego como hobby invierten en ciencia, tecnología, educación. Son ricos porque antes invirtieron en desarrollo humano. Y lo peor que podemos hacer en momentos de dificultad económica es ahogar el ecosistema del conocimiento y la innovación, que son las áreas que más crean trabajo y oportunidades. Los países que más han crecido en las últimas décadas son aquellos que han planteado estrategias a largo plazo en las que se prioriza la educación de calidad y el desarrollo científico y tecnológico. Ser un país innovador, creativo, con capacidad para generar valor agregado es fundamental para lograr un desarrollo sustentable y atraer inversiones. Por el contrario, no invertir en conocimiento propio nos condena a la dependencia. Pero esto es responsabilidad de todos, no lo va a hacer ningún dirigente, ningún partido político. Si la sociedad no presiona por esto, esto no se va a lograr. Necesitamos una sociedad comprometida en la revolución del conocimiento. Escuelas, universidades, centros de investigación, laboratorios científicos, organizaciones sociales, el Estado, por supuesto, en diferentes niveles, docentes, familias, estudiantes. En el siglo XXI el siglo XXI es el siglo del conocimiento.
Las ideas alimentan la economía de los países y la inversión en conocimiento como política pública es un pilar para el desarrollo. Esta es la verdadera y única revolución que necesitamos en la Argentina. Una revolución de la que ustedes son protagonistas. Martin Luther King citaba a Moisés y decía que él pudo caminar y subir a la montaña y ver tierra prometida. Y que no importaba qué pasara con él, pero que como sociedad llegarían. Y yo estoy seguro que también nosotros llegaremos. Muchas gracias. Mi concepto de conocimiento, que quizás no coincide con lo que vos me preguntás, pero yo te tengo que decir lo que yo pienso, es un paradigma que nos puede unir como sociedad. La Argentina está dividida con respecto al pasado, con respecto al presente, y tenemos que encontrar algún paradigma que nos una hacia el futuro. Y para mí ese paradigma es el conocimiento, como fue la democracia en el 83. En el 83 los argentinos estábamos bastante unidos en un concepto, que queríamos vivir en democracia. Yo espero y trabajo, y hay muchos que trabajan, obviamente muchísimos en Argentina que trabajan, para que nos unamos en un plan estratégico de país. Y yo creo que ese plan estratégico tiene que ser el conocimiento. Y el conocimiento implica nutrir a los chicos, implica erradicar en serio la pobreza, porque a veces leemos en los diarios que los políticos dicen bajó la pobreza un 20% o bajó la pobreza tanto. Son los mismos pobres, lamentablemente, con unos pesos más. Después subió la pobreza. Lamentablemente son la misma pobreza estructural con unos pesos menos. Entender la pobreza en serio, que lo económico es importante, pero hoy hay bastante datos de la ciencia que para salir de la pobreza se necesitan intervenciones cognitivas y emocionales, además de lo material. O sea que para mí conocimiento es nutrir bien a los chicos, es erradicar la pobreza, es tener mejor educación de calidad, es invertir en ciencia, tecnología e innovación y en transferencia tecnológica. Es generar conocimiento y aprovecharlo. Y muchas veces pensamos, los argentinos somos creativos porque hay empresas o hay instituciones. Está bien, esto es como decir que los argentinos somos rugbyers porque tenemos a los Pumas. Una élite juega al rugby. Deberíamos todos jugar al rugby. Deberíamos ser todos parte de la revolución o del partido del conocimiento. Muchas gracias.